micrófono, toque. Bienvenidos, mientras esperamos que Felipe se siente. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, señorita María José. Bienvenido a nuestro programa. No somos el Liceo de Hombres. Qué buen guiño ese, ¿no? Sí, Liceo de Hombres desde estadio, iba a decir. Claro, ayer quedamos medios como desilusionados con el partido, pero... Oh, ya no vi el partido. No, yo la verdad es que lo vi un ratito, me reí un rato, pero estamos desde el estudio espectáculo de Bulner 984. No transmitiendo, sino que... En una nueva edición en de una nueva nuestro edición. programa Somos el Liceo de Hombres. Después veremos las versiones, vamos a ver lo que pasa hoy día en esta conversación. Sí. Estamos junto a Felipe Martínez, director de este flamante liceo, don Esteban Miranda, jefe de UTP, y yo, ¿no es cierto?, María José Santi, yo nomás, periodista. Me gustó ayer algo que dijiste tú en una reunión. Yo soy, dijo Esteban Miranda Carrasco, hijo de... Agustín y Margarita. Eso, era todo. Se acaban los cargos, pero vamos. Sí. Oye, ¿puedo decir algo? Por supuesto. Comenzamos. Solamente darle la bienvenida a una nueva familia del liceo, a Martita, a Willy y a Nicole, que se incorporan. Así que un aplauso bonito, esta semana toda la fuerza para ustedes, ánimo, que sea Te queremos, Willy. un bonito proceso que están iniciando como familia. Sí. Y qué importante que nosotros nos acordemos de ustedes hoy día, porque de verdad los queremos mucho, chiquillos, y tenemos toda la fe en ustedes. Está peluda la cosa, Willy. Yo que ya llevo 4 años en esta Con la actividad con la gorda Amelia, de verdad, Willito, anda preparándote. Sí. Se debe empezar la cosa. Así que saludo a la Martita, reitero, a Willy y a Nicole, que es la nueva familia del FPLB que se incorpora a partir ya de hoy día, de la semana pasada ya. Sí, la semana pasada. Pero- El viernes ya se va a quedar a su casita ahí, a su Déjale. casa nueva. Qué bonito. Y la precioso. próxima semana deberíamos conocerla. Vamos a ver, esperemos que Sí. lleguen por acá. Vamos a Vamos a conocer. vamos a esperar que lleguen por acá. Es de todas tradición, maneras. Willy, tienen que traer la guagua, Sí. Sí, una súper buena idea. Así que un gran abrazo, Wilito. Eso quería la licencia Pero de qué día. bonito, muchas gracias por esa noticia. Gran noticia, po. Sí, no, ninguna otra cosa. Bueno, en realidad hoy día no hay que hacer ninguna aclaración. ¿Hoy Ninguna. día? No, ¿No tenemos ninguna nada. aclaración? Ninguna aclaración, Perfecto. sí. Entonces vamos con todo. Vamos con todo. Ya, sí, sí, ¿algún sí. avisito antes de o dejamos los avisos para el final? No, hay que hacer avisos. Ya, Hay que hacer ¿qué avisos. va a pasar mañana? Mañana tenemos una actividad. Sí, mañana tenemos el taller de formación ciudadana. Estamos muy contentos porque la actividad está muy bonita. Ujú. El taller se llama ¿Qué me pasa con Chile? Va a estar a cargo ahí de varios miembros de nuestro establecimiento y una invitada, pero no quiero decir nada más porque en realidad la invitada y todo lo que se está haciendo, como siempre, es con mucho cariño, pensando en la formación de nuestros queridos estudiantes. Ujú. Así que estamos terriblemente contentos. También recordarle a nuestros queridos estudiantes que ya estamos a 2-3 semanas de finalizar el semestre. Vienen las tan ansiadas vacaciones de invierno. Así que, chiquillos, por favor, si hay algo pendiente, A ponerse las pilas. a ponerse las pilas, a asistir a clase. Recuerden que en nuestra filosofía de formar a nuestros estudiantes hay evaluación por asistencia, por participación en clase, por la actividad que están haciendo. Por tanto, pónganse al día, chiquillos, en todo lo que puedan para que les vaya, tengan un semestre macanudo, que es lo que nosotros siempre esperamos. ¿Qué más esta semana? Aparte de eso, tenemos... Oye, felicitarlos Sí. por la participación Sí. en la semana de los estudiantes. Increíbles, chiquillos, se pasaron. Y en especial a todos los representantes del curso, ¿no es cierto?, del gobierno estudiantil del FPLB, que de verdad tuvieron una destacada participación en la organización, en la planificación y en toda la actividad durante la semana que recién terminó. Así que estamos muy contentos por eso. Te mandamos un gran abrazo a los chiquillos y a todos los presidentes en especial. Al alumno hip hopero. Oye, me Oye, encanta, sí. me encanta, de verdad. Vamos a preparar una sorpresa. De hecho, Ya lo nosotros estamos pensando. nosotros le mandamos una retroalimentación al estudiante a través de Camila, donde le expresamos todo nuestro cariño y nuestra admiración por lo que hizo. Así que estamos también súper contentos por eso. Cuéntanos un poquito. Lo que pasa es que hubo un concurso de freestyle. De freestyle, claro. Y nosotros tú eras jurado. Era jurado, sí, y finalmente participó un puro estudiante. Ujú. Pero para variar, lo que siempre decimos, para variar, él manda, ¿cierto?, su grabación y la escuchamos y es como que te está dando clases de las cosas, cómo él está visionando este proceso que estamos pasando como país también y cómo él mira la educación y cómo de alguna forma agradece
a los profesores que lo están formando, porque dice que acá en el colegio eso no pasa, y eso también me pone muy contento. Pero también él expresa que lo invisible, o sea, lo importante es invisible, ¿cierto? No me acuerdo cómo es el dicho exactamente. No, tampoco. Lo esencial Es invisible. a muchas cosas. Al Simpson, por eso decíamos al Simpson, ¿la verdad? Claro, y él nos dice en realidad que lo que nosotros hacemos no está en un Word, no está en un documento, ¿la verdad? Que a mí me quedó como grabado, así que para variar, ¿cierto? Nuestros estudiantes nos mandan a comprar pan, como decimos nosotros. Ellos saben mucho de educación y nos miran también con mucha atención, miran con mucha atención lo que hacemos. Entonces, oye, vamos a compartir ese... Sí. Mira, en este preciso momento, de hecho, Cultura está armando un video compilado con todas las actividades que se hicieron, porque evidentemente no sacamos muchas cosas en las redes sociales precisamente por esta historia como de cuidar a los chiquillos también del bullying, del ciberbullying, en fin. O sea, tratamos de hacer todas como... las variables que vimos claro. también en las charlas con PDI hace una semana atrás. Exacto. Ahora, entonces eso va a compartirse pronto en las redes sí, sociales. y lo último, que es como lanzar la pildorita, así como esto es noticia. Sí. Hace un par de semanas, solamente 66 colegios fueron premiados, por así decirlo, o fueron beneficiados, mejor dicho, Sí, beneficiados con una plataforma de matemáticas, ¿ya? Y nosotros somos uno de los colegios beneficiados, estamos muy contentos. Es una plataforma de matemáticas para los chiquillos de segundo medio. Tiene todo el currículum nacional de... Desde ponerle cero, entonces a caer Ya me está interrumpiendo para variar. Yo quiero que salga y está bonito. Sí, vamos a dejar ahí paradita para que se... Yo creo que ahí, claro. No somos el liceo de hombres. ¿Listo? Ahí está, listo. Perfecto. Entonces, se ve maravilloso. Revienta un poco, pero sí. Tampoco choca, pero no importa. Es parte de la tele en vivo, ¿eh? Oye, entonces fuimos beneficiados con esta plataforma de matemática. Ayer tuvimos una primera aproximación. Esto es solamente para estudiantes de segundo medio. Solamente estudiantes de segundo medio, tiene todo el currículum nacional y los profesores pueden priorizar qué preguntarle a los chicos de la plataforma. Es una plataforma bastante, en realidad, es bastante buena. Cumple con lo que tiene que cumplir y durante las próximas semanas vamos a tener reuniones con las profesoras de matemáticas, que son 2, y también les vamos a informar a los profesores jefes para que sepan de este beneficio, y por supuesto los vamos a informar en Hoy la plataforma yo la vi ayer, la navegué. Por ejemplo, tú podés mandarle alertas. Exacto. Por ejemplo, ya tu curso, ¿cachai? Entonces tu curso ya, no sé, 10 no están respondiendo. Hay otros 10 que están ahí como lo típico, que sí, que no, que un día se meten, otro día no. Entonces le va mandando alertas, ¿cachai? ¿Quiénes son los que están procrastinando y otros que están más lentos, los que ya están súper full, mega, cosa de que no? Estar siempre trabajando con ellos, porque es súper buena la... Lo más bonito de la plataforma, desde la vista al estudiante, cuando ustedes ingresan como estudiantes, tienen en la interfaz, ¿cierto? Cómo se está utilizando. Los chiquillos tienen calculadoras normales, calculadoras científicas, integradas. Entonces pueden hacer fracciones, pueden hacer... Oye, ¿tú podías entrar a eso directamente? Sí, en el fondo uno... Porque, por ejemplo, yo para navegarla me tuve que crear un perfil y me lo creé de estudiante. Claro. ¿Cachai? Oye, ¿y ustedes creen que estas plataformas, bueno, yo sé que estas plataformas vienen existiendo hace tiempo en la educación, pero creen que a lo mejor se han visto potenciadas en este proceso de pandemia? Porque han aparecido muchas, y han llegado muchas ofertas al colegio, que la mayoría son negocios en realidad, siempre hay que entender eso, son empresas que tienen que seguir funcionando. Correcto. Pero ¿creen que se han potenciado, que ya se van a instalar como de manera más permanente? Lo que pasa es que las plataformas en general, si bien son bastante buenas y se pueden instalar, requieren una inversión de plata que es alta. ¿Ya? Plataformas como estas que tienen esta cantidad de aplicaciones son plataformas desde la programación es cara. Entonces decir ya vamos a darle a los colegios o vamos a pensar en los próximos años comprar claves de acceso para darle a los estudiantes para que ellos puedan en el fondo tener acceso a estos beneficios, significa una inversión importante, inversión que no podemos hacer. Nosotros, como liceo. Claro, porque no tenemos, lo hemos hablado en el otro programa, no tenemos la seguridad de que efectivamente eso se va a pagar. Claro. Nosotros podemos llamar y podemos tener todas las reuniones del mundo, pero a la larga lo que nosotros podríamos hacer es generar sistemas de aprendizaje de código abierto
y hacer lo mismo. Eso requiere ya una vuelta más larga, pero... Ya, se pero la podría pregunta hacer. de Felipe es si estos sistemas, estas nuevas plataformas, ¿no es cierto?, ya se están incorporando así 100% a la escuela. ¿O se van a incorporar en esta nueva escuela? Mira, requiere, 3.0, no, podría ser. requiere un cambio de filosofía mayor, porque requiere... ¿Desde el usuario? Desde el usuario, sí. ¿Desde el usuario estudiante o desde el usuario docente? No, del usuario docente. Ya. Porque que integre, porque básicamente es como un apéndice, es como un invasor. Así lo voy a decir, es como un invasor. Llega y yo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el fondo? Ya, ¿cómo la implemento? ¿Cómo yo esta plataforma la podría implementar? La plataforma es un acompañamiento a lo que yo hago. Entonces, la forma muy simple de explicar es que, supongamos yo en la semana paso logaritmo, ¿no? Y le enseño a los chiquillos el logaritmo y tengo que hacer el logaritmo. Yo lo que debería hacer con la plataforma es que el viernes o el jueves es aplicar ejercicios, tareas de logaritmos que los estudiantes puedan resolver en la casa y ver si a través de mi explicación durante la semana y todo lo que he hecho en reforzamiento, ver si ellos están resolviendo y hasta qué nivel ellos resuelven. Pues ahí también, ¿qué me pasa a mí? A propósito de lo que tú preguntas, que también estas plataformas, ya uno puede demonizarlas o elevarlas a 1000, pero te permiten a ti también generar otras competencias. Sí, por supuesto. ¿Cachai? Porque es como que tú te tienes que autodisciplinar. O sea, tienes que cachar que tenías un horario de trabajo para ingresar, tienes fechas de entrega, tienes fechas para revisar documentos y material, entonces autodisciplina, autonomía también. Mira, es igual que el o sea, tú formulario. como estudiante. Mira, yo lo veo de esta forma. Si yo doy una tarea, ¿cierto? Y la tarea está pensada dentro de una programación y dentro de contenidos que es el Correo Nacional. Si el estudiante se equivoca, le va a mostrar por qué se equivocó y te va a mostrar las diferentes alternativas y te va a mostrar resultados automáticos en porcentaje. Por lo tanto, ya el profesor debería olvidarse de realizar tareas o realizar pruebas, porque también puede hacer pruebas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, insisto, si yo paso raíz cuadrada y quiero saber si mi estudiante aprendió raíz cuadrada y está aplicando lo que yo le enseñé, yo lo que voy a hacer de salida, semana a semana, es, y ojo, hay que programar el ejercicio. Es, ya mira, se abre un desplegable que es gigante, donde está todo el currículum, está todos los contenidos ordenados por área temática. Entonces ya, raíz cuadrada, tiene 20 ejercicios de raíz cuadrada. Le voy a poner 3, 4, 5 y se programa la tarea con fecha de inicio y fecha de cierre. Entonces, chiquillos, miren, esta semana vimos raíz cuadrada, por tanto, su tarea está enfocada en raíz cuadrada. Respondan y lo vemos la próxima clase. Y olvídate hacer pruebas, olvídate hacer formulario. Correcto. Ese paso, que yo lo expliqué muy fácil, requiere una disciplina y requiere un cambio de paradigma que es mayor. Enorme. Sí, enorme. yo no sé si ustedes han estudiado a distancia. Sí, pues, yo estoy estudiando a distancia. Yo he hecho el curso a distancia y es del terror, porque al final, claro, igual está ahí a las 2 de la mañana respondiendo una cuestión que... Teleduc. Claro. Yo creo que Entonces, no, mira, yo creo que acá nosotros lo que podemos, de hecho, la queremos implementar en el segundo semestre, va a estar disponible todo lo que queda, todo lo que resta de año. Yo creo que va a ser un beneficio importante para nuestros estudiantes. Es responsiva, entonces se puede ver también del celular, chiquillo, no hay ningún inconveniente con eso. Se adapta bastante bien y tiene una cantidad de cosas positivas para el estudiante. Yo creo que estas cosas, entendiendo también cómo los estudiantes aprenden y se adaptan más rápido que los adultos, claramente, son cosas muy buenas y tenemos que aprovecharlas. Oiga, dígame una cosa, ¿esto es un beneficio del ministerio? ¿Hay un Esto convenio fue- entre el ministerio y la editorial que es más Sí, MacroGIL, claro. Y hay un convenio, pero insisto, o sea, fueron 66 colegios. Eso, ¿por qué son tan pocos? ¿Por qué no postulan? Esto O sea, había que postular, ¿Ya? pero también había postulaciones limitadas. Ese es el tema, tirón de oreja ahí. Sí, Y entonces, creo que deberá ser entonces un- finalmente el que llegó de primero, acceso universal. el que llegó primero, Sí. es verdad, fue el que ganó, ¿cierto?, la licencia. Y yo insisto, yo creo que para nuestros estudiantes va a ser un tremendo apoyo, porque una licencia es cara. O sea, convengámoslo. O sea, las editoriales son revendedores Correcto. del producto. Porque el producto en sí, en el país de base, es muy barato. Esto es una franquicia que viene Sí. de fuera. Por ejemplo, es como el impuesto a la benzina.
por ejemplo, digo, puedo decir, esta plataforma es de Colombia o es de México. Y en México vale $2. O sea, vale 1.400 pesos la licencia. Pero de México a Chile llega, ¿ya? Y le agregan 10% más porque la traen. 10% más porque tienen que pagarle a alguien para que la venda y 10% más para que... Y se va encareciendo. Y se va encareciendo y al final esta... ¿Y la traen caminando? Sí, la traen caminando. Sí, obvio. Claro, entonces realmente mola. Un acceso... Desde el desierto. Claro, la trae el Claro. Clint un acceso... Me encanta sentir la música. Sí, bueno, es como... Entonces un acceso debería costar muy barato y finalmente debería costar casi 50.000 pesos. Claro. ¿Ya? Yo creo que los accesos más caros que yo he visto son entre 50.000 y 80.000 pesos por acceso. Por persona. Por persona. Y te lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajé en una editorial. Sí. Ahí, ¿viste? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Trabajé en editorial. Y yo ayer le comentaba a Felipe que miraba y decía, uff, es como, esto es un déjà vu, pero insisto, yo creo que es más beneficio para nuestros estudiantes. Pero es que mira, lo dejaste ahí. ¿Qué decía Felipe Martínez? Hola, vengo del futuro. Hola, vengo del futuro para decirles que, nada. Oye, todo esto... ¿Y a qué voy a decirte? Porque yo quiero entrar ahí en materia. Sí, vamos a entrar en materia. No, es que más que nada cerrar eso, ahí como las noticias varias. cerrar las noticias, chiquillos, pónganse al día. Tenemos la actividad del jueves. Perfecto. El segundo semestre vamos a informar a todos los apoderados del segundo medio sobre estas licencias de matemáticas, que yo sé que, chiquillos, de verdad que les van a servir. Y partamos nuestro liceo de hombres versión Oye, que hablamos. el último aviso, que Sí. a partir el día viernes no va a estar abierto el colegio para aquellos operados que requieran asistir o quieran algo Con las presencial. elecciones. No, porque vamos a estar entregando el colegio ya a las personas que lo toman para efectos de las elecciones. Por lo tanto, el día viernes no vamos a estar atendiendo presencial, solamente vía redes sociales, WhatsApp, como ustedes estimen conveniente. Y probablemente el día lunes también va a estar cerrado, pero tenemos que confirmar ahí, ¿ya? Sí, entonces, Pero síganos en las sí, redes. ahí sigan vamos a estar eso. Y lo más o no importante, escribir. Spotify, YouTube, ¿cierto? Nuestro Facebook, nuestro Instagram, síganos. Vean la página web, noticias, que se está actualizando constantemente. Y vayan a votar. Vayan a votar. Los que están en a votar, vayan a votar. Sí. Con harto cuidado nomás de las medidas sanitarias correspondientes, Sí. los apoderados también que vayan a votar, es importante el proceso y participar en todos los procesos democráticos que están bien. Así que vamos a darle nuestra partida a nuestro... No somos el liceo de hombres versión agitados. Yo pensaba, decía, agitémonos. ¿Verdad? Empecé a agitarse. Yo, sí, los shake. Bailes. De verdad que... Esas cajitas, sí, Claro, shake. yo como que Milkshake. trato de entender, es como, no sé si han visto los memes cuando dicen no existe la foto con sonido y te muestran una foto y tú el tiro empecé como Claro. a ver, Es como cuando te colocan la imagen y lo asocian con la cuestión de Netflix. claro, Entonces o- ven la imagen y me dicen tutum. claro, claro, me pasa cuando ponen, dice, la imagen no tiene sonido y me ponen una foto de Dragon Ball, yo me imagino, ¿cachai? Todo, porque soy fanático del anime, entonces... Pero si la imagen tiene una huella acústica. Obvio. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que, pero leí unos documentos esta semana que hablan, ¿cierto?, de agitarse. Y yo como que no entendía y como que realmente me saqué un poco de contexto, me reí harto. Porque cuando decían un llamado... Hay un llamado a agitarse. Claro, entonces yo me imaginaba, ¿cómo será un llamado a agitarse de manera territorial? Así, todo así. Es como raro, es como súper raro. Entonces yo creo que tienen que mirar mejor. ¿Te acordás? Sí, tienen, Como tienen la abuelita cuando tú te enfermabas y cuando chico te decían, pero no se agiten. No se agiten, hijito. Claro. Yo creo que tienen que asesorarse mejor. Sí, Sí. Yo creo que tienen que asesorarse mejor. Ya. Vamos entonces de lleno, vamos a hablar de educación. Acuérdense que nuestro programa básicamente lo que hace es relevar la educación, porque nadie habla de educación como se tiene que hablar de educación, pero sí lo hacemos nosotros. Así Entonces, hoy día quiero invitarlos a esta conversación, tanto Felipe como Estrada. Durante los últimos días, ¿no es cierto?, fue noticia, y me parece terrible que haya sido noticia, que una mujer asumiera la rectoría de la UNCE, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ex pedagógico, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. Ya, pero ¿por qué es tan terrible? ¿Por qué creo yo que es terrible que sea noticia? Porque años atrás, por ejemplo, más de alguna vez me tocó, no sé, pues cubrir que antes de la era Vivaldi en la Chile, por ejemplo, se hacía una pequeña nota o media página de que asumía cierto rector, tanto en la Chile y la Católica, pero no pasaba de ahí.
¿ya? Hoy día que ella sea rectora del PEDA, parece que es importante que sea noticia. Ahora, yo creo que es súper importante que la saludemos hoy día, porque además nosotros tenemos, ¿no es cierto?, acá en el liceo varios chiquillos estudiantes en práctica. Entonces, ahí abro los micrófonos. Sí, felicitaciones, Elisa, porque aparte, bueno, más que nada porque la experiencia que hemos tenido nosotros en los últimos semestres con los estudiantes en práctica, a quienes les mandamos saludos en varias asignaturas, tenemos matemáticas, lenguaje, inglés, música, sí. Son excelentes los chiquillos, o sea, la formación de la UNCE es excelente en el tema pedagógico. También Lusacha, bueno, que anda afuera. Va soltando. No, pero felicitaciones, en realidad, en realidad, claro, coincido contigo en que no debería ser noticia que sea mujer. Exacto, eso es lo terrible. ¿No? Eso es lo terrible, pero nos hemos acostumbrado últimamente ya a recibir noticias de este tipo, que se tomen con un trato como distinto. Y eso está mal. Eso está pésimo. No debería ocurrir. Sí. En el fondo sus capacidades no tienen que ver con el género, es ella. Es ella. Uy, mira, Es ella. yo tengo harta, igual que tú, sentimientos encontrados con el tema, porque leí la entrevista y esto parte cuando el hijo publica, ¿cierto? Se pega un post y el hijo publica que la mamá era muy esforzada y no voy a contar la historia, porque en realidad me imagino que la leí, si no O sea, al final lo que recogen los medios, y para allá voy, claro. Lo que recogen los medios es esta historia de esfuerzo que hay detrás de ella y no sus competencias, ¿cachai? Ni cómo ella llega a ser lo que es hoy día, porque ella es doctora en educación y tiene otros títulos más. Pero los medios que recogen esta historia de esfuerzo. Entonces, seguimos como en la misma dinámica de romantizar el esfuerzo. Yo creo que eso está mal. Sí, bueno, ya lo hemos por eso hablado. quiero ponerlo en esta lo hemos hablado en otro conversación. programa. A mí lo que me hace ruido, y bueno, que también lo planteé de alguna forma, y algo que nosotros sabemos, es que es noticia porque molesta. Ojo, porque molesta. Y este era el análisis. Y molesta porque han habido varios comentarios. Molesta que personas como ella entre a la palestra de un decanato, por lo que ella representa. De la rectoría en este caso. Porque, quieranlo o no, muy de la universidad aún se será y las otras universidades serán, pero eso está como establecido que van a ser hombres, porque también tenemos, ¿cierto?, que los directores son hombres, y que en el fondo tienen que ir de cierta universidad y tienen que ir de cierta familia para ser, y tener cierta trayectoria para ser rectores. Entonces, ¿qué pasa? Que en la incursión de las personas comunes y corrientes, a toda esta elite rasca, que digo yo, porque son de cargos públicos, en el fondo es como, hablan de la elite política, de todo esto, les molesta que nos metamos. Y el mejor ejemplo... Que lleguemos. Claro, que lleguemos. Entonces, y el mejor ejemplo es cuando... Somos cholos, po. Sí, pues somos cholos, po. Y el mejor ejemplo es el que da el testimonios que después que ella, en el fondo, se publica su noticia en The Clinic, los testimonios que dan los estudiantes de la Católica, que dicen que cuando ellos llegan a clase, a la Facultad de Psicología, Ingeniería, qué sé yo, Medicina, el comentario de los niños de la Católica es... estudiantes. Sí, pues los estudiantes con otros estudiantes que somos nosotros, que nos estamos metiendo, porque eso es lo que les molesta, es, está pasada nana, está pasada... Es terrible eso. Eso es lo que dicen. Entonces, yo creo que ahí está el medio del tema. Terrible. Ahí está el medio del tema. Entonces, hoy día tenemos una constituyente donde estamos nosotros, personas comunes y corrientes, determinando qué va a pasar con el futuro de nuestro país, y tenemos, ¿cierto?, a una gran mujer, una gran mujer que es hoy día decana, pero que le molesta profundamente al sistema. Hay una profunda molestia en el sistema porque, en el fondo, ¿qué hace ella acá? Estamos visibilizando. ¿Tuviste la película Violeta, cierto? Sí, pues. Ya, pues, cuando ella en el fondo llega al Museo de Bellas Artes y ella presenta su arte, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el chileno promedio? Dice, está rota. Y acá, yo creo que esa es la mejor analogía. Y eso es lo que les molesta, en el fondo. Pero bueno, váyanse acostumbrando porque esto va a seguir pasando. Y los espacios de poder se tienen que ceder y tienen que cambiar. Entonces, más allá de la historia del helado que vendió, eso a mí no me interesa. Exacto. Acá hay una persona que tiene las capacidades y por eso fue nombrada. Y de hecho deberían relevar mucho más esas cosas, más que vender la pobreza o vender, ¿cierto?, el romanticismo, que en el fondo es parte del proceso de este periodismo chanta que tenemos en nuestro país también. Entonces, yo creo que ahí está. Para mí ese es el tema de fondo en todo esto, es lo que les molesta. Lo que les molesta profundamente hoy día, la molestia, y están nerviosos
están nerviosos, Se están agitando. se están agitando, porque les molesta profundamente, insisto, les molesta profundamente que digamos, no, pues señores, si está mal. Y que no levantemos la voz, o que no digamos, oye, acá vengo yo, otra cosa con guitarra. Yo me acuerdo de los debates presidenciales cuando se echaba, ¿cierto? Cuando Piñera fue primera vez con Frey y le decía cosas que le había hecho mal, ¿cachai? Bueno, otra cosa con guitarra, le decía. Entonces, esa arrogancia, ¿cierto? De esta política que va de salida, es lo que en el fondo la gente dice, bueno, nosotros estamos acá. Y resulta que esta gente, nosotros queremos dialogar y realmente nosotros sí queremos dialogar y queremos conversar. Entonces cuando ellos se ven acorralados dicen, bueno, dialoguemos entonces. Pero realmente no lo que hacen porque, insisto, le molestamos profundamente. O sea, hay un discurso que es hegemónico, el discurso de los medios es súper hegemónico, sí, le cuida también como la parcela a la gente Por supuesto. que tiene poder, evidentemente. Pero también hay un algo que viene desde abajo también, como este abajismo, ¿cachai? De también no permitir que existan estas otras personas. Mira, qué interesante eso, porque acá es también como para aportar tiene que ver también lo que inspira ella. Justamente. ¿Ya? Y lo que inspiran estos constituyentes, que son personas comunes y corrientes que llegaron a sentarse con la vieja política a decir, vamos a escribir nuestra constitución. Y esta señora que me imagino que va a hacer un trabajo de inclusión y con mira a poder hacer un trabajo más inclusivo en todo este aspecto. Entonces, y también cómo miran los estudiantes y cómo miran las mujeres principalmente esto. Porque convengamos que hay más mujeres, Por supuesto. ¿cierto? Hay muchas más mujeres en este momento. De hecho, ya es súper interesante lo que ella dice, pero quiero escucharte primero a ti a propósito para cerrar ¿De con qué? esta primera parte. De que hay muchas más mujeres hoy día tomando decisiones y van a Es que seguir eso tomando decisiones. Entonces, te iba a y esa decir. es otra cosa que le molesta profundamente al sistema. Pero también ella, por ejemplo, en la entrevista, hay una entrevista que le hacen en ADN Radio Chapacase, y ella dice, ya, pero si aquí el tema, ella también como que se ríe de esas cosas, y que también me gustó mucho como su perso, porque primero le molestó mucho que su hijo hiciera el troleo, porque finalmente el hijo mismo la trolea, contando su propia historia, ¿cachai? Y ella dice, no me gustó. Luego dice, ya, pero si esto no pasa por género, y habla, ¿no es cierto?, de nuestra historia reciente mundial, y dice, no es que, porque las mujeres somos súper, ahora estamos como en el tema del feminismo. Y dice, hace años atrás se hablaba de una mujer de hierro, y no era de mujer de hierro porque era muy simpática, po. O sea, no porque sea mujer, que es lo que lo dijimos también, lo hemos hablado tantas veces, por ejemplo, a propósito de las votaciones, que si yo, no tenéis que votar porque sea solo mujer. O sea, tienes que también tener un tema, porque si no es sorora, ¿de qué voy a votar por ella? Entonces hay que salir un nosotros poco como de eso. Nosotros con Felipe conversamos mucho que lo que menos hay entre las mujeres son los Por idiomas. supuesto. Si eso es para que hagamos otro programa. Y lo que decía en el hijo hablaba de que hay mujeres forzadas y que hay violado y toda esa cuestión. Pero igual tiene que ver, yo cacho, con la realidad que nosotros hemos conversado en otra oportunidad acá, que la educación no es relevante para el país. O sea, y eso te obliga a ti que cuando tú querías capacitarte o tener más estudio en educación para mejorar la educación, ¿no es cierto? Me imagino que es lo que ella busca como rectora de la universidad, la formación docente. Tenéis que valerte por ti misma, o sea, en el fondo no hay la posibilidad de poder optar a becas. O sea, yo conozco a una pura persona en educación que ha salido a hacer magíster de género, que fue la Caro Miranda. Sí, pues. Pero es raro, porque al final la gente tiene que costearse. Sí. Mucho para la Caro fue súper complicado, en la primera convocatoria no quedó, porque le faltaban documentos que son esos documentos imposibles de conseguir, que solamente consiguen los que están en un círculo político. Y al final, bueno, Círculos de poder. al final igual postuló y se fue, y fue una experiencia maravillosa y todo, pero son poquísimas personas, muy poquitas personas. Sí. Bueno, lo importante es que las grandes instituciones como la UNCE se merecen grandes autoridades, porque qué bueno que llegó ella a dar vuelta este sistema de trabajo que viene dándose. Sabemos de la existencia de muy malas prácticas a nivel de los profesores universitarios hacia las mujeres, hacia las estudiantes en particular, Sí. que hay casos documentados que han salido en prensa, incluso hay harta información. Por lo tanto, qué bueno que ella llega ahí, en el fondo. Se merece la UNCE un refresh, yo creo, de todas estas como de alguna forma malas prácticas que son propias
también del sistema. Estaban demasiado tranquilos en el rancho, estaban ahí como súper tranquilos, como que yo digo lo que quiero con lo que quiero, total, acá esta cuestión está dominada. Sí, Y para variar, no lo vieron venir. no. Para variar. Pues es que también quisiera relevar y abrir aquí en el tema de la conversación. Claro, estamos hablando de una de las universidades más importantes de Chile donde se forman futuros docentes. La educación está en crisis, pero no solamente ahora. En el programa anterior hablábamos de que la educación está en crisis hace ¿cuánto? 40 años, si es que no más. Al menos 30 años. Si es que no más, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo ven ustedes desde su visión como docente la llegada de ella? Porque además ella hace como hartos anuncios, ¿ya? Es una de las universidades que forma más profesores en el país, ¿no es cierto? Sin desmerecer a la otra. Yo sé que Playa Ancha, Conce, claro, hay varias otras universidades más, tanto estatales como privadas, que forman también docentes y de muy buen nivel. Pero estamos hablando precisamente de esto porque tiene que ver con la escuela pública. Porque ella releva eso. Y ella dice así, textual: tenemos que volver a la educación pública, gratuita y de calidad. Parece, ¿no es cierto?, como el eslogan desde lo estamos escuchando desde el año 2006 más o menos esto. ¿Sí? Más o menos. ¿Es quimera? ¿Es importante que lo diga ella desde una universidad pública, por ejemplo? No, porque no pasa solamente por ella que lo diga ella como universidad pública. Porque en realidad esa universidad en particular, junto con los otros, lo han dicho siempre. Está en la historia de ellos decir que la educación pública tiene que ser de calidad y gratuita. Si no, en el fondo es histórico los paros. O sea, en el fondo es como que se repite el discurso de algo que debería pasar como una condición sine qua non. ¿Cachai? Ellos lo vienen repitiendo tanto tiempo que finalmente, ¿qué es lo que hace el sistema perverso que tenemos? Que dice, estos locos están repitiendo esta cuestión, ¿cachai? Estos son hippies, quieren todo gratis. Es que a eso iba. Entonces, y al final lo que están pidiendo ellos es como lo lógico. Y se instala que en el fondo no estudian. ¿Qué tipo de profesionales son? Porque pasan en paro. Es que yo sé que me hizo recordar entonces, tiempo atrás. Claro, entonces cuando el papá dice eso, o la mamá dice eso, tal vez acordarse, señora, caballero, o quien sea que le haya llegado a su comentario, es que lo que ellos están pidiendo es que su hijo o alguien en el futuro de su familia estudie y tenga acceso como tiene que ser. Sí. ¿Cachai? Entonces, porque hoy día está instalado ese discurso y son muy hábiles en instalar ese discurso. ¿Cachai? Entonces, ahí hay que estar muy atentos con eso. Es que porque me acordé, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto tiene que haber sido, no sé, unos 20 años atrás, 20 y tantos años atrás, aparecían, yo recuerdo que lo cubrí como noticia, ¿cachai? Y era que ponían, cuando tú comprabas el diario con los avisos clasificados para buscar pega, ¿se acuerdan? Que había así como todo un mercurio completo para... El arte y pega. El arte de letras. El aviso clasificado. Y estaba el cuerpo, parece que era el CL o el de clasificado del mercurio. Sí. Y empezaron a aparecer solicitudes pidiendo, ¿no es cierto?, profesores, pero en letra muy pequeña decía abstenerse, profesores de UNCE. Estoy hablando de 20 y tantos años atrás. Sí. Bueno, yo como periodista también vivía un poco eso. Me acuerdo que muchas veces era como, buscaba pega, era como abstenerse mujeres. Sí, en Chilevisión. Más de la ARSI, ¿no? Sí, pues ahí uno tiene su sesgo. Sí, pues. Entonces ahí está el estigma, ¿cachai? Porque a la larga es como, qué pena, o sea, en el fondo es como paradójico, porque están pidiendo algo que debería pasar y los discriminan por pedir lo que tiene que ser. Oye, ¿y crees tú que la rectora Elisa se sumaría un día a alguna conversación Sí, así yo para creo que nuestro sí. No Somos Liceo de Hombres Sí. con Elisa? Invitémosla, vos. De repente, le invitamos y que nos cuente un poco también, a lo mejor, O sea, de si nosotros, lo- porque Oye, al final no- yo creo que hay una distancia muchas veces entre lo que pasa en un colegio con lo que pasa en las universidades que forman a docentes. Justamente. Porque yo lo digo porque la otra vez cuando nos reunimos con los profesores para las prácticas, ellos se sorprendían mucho de la acción y de la actividad que nosotros hacemos acá, o del enfoque que teníamos,
decíamos, oye, pero ¿en serio hacen eso? O sea, ¿de verdad están trabajando de esa forma? Y yo creo que hay una desconexión. De repente a lo mejor sería interesante conversar también con Elisa en una de esas. Podríamos invitarla. Yo creo que Ya, pues, hay invitémosla. dos o tres practicantes de los que tenemos escuchan nuestro podcast. Un saludo para nuestros practicantes Sí. de escuchas. Entonces, yo creo que ahí... Oye, son vacas. Sí, yo creo que sí, los cabros son re bacanes. Yo creo que ahí hay que... como que le diga, oiga, decana, ¿sabe qué? Oiga, tía, me dirán Oiga, tía, tía, porque están hablando... A mí me incentiva los Claro, alumnos. van a Oiga, tía. estar hablando de usted en el programa. ¿Por qué no le regala 10 Sí, minutos? podían decirle 15 tía. minutos, claro. Oye, tío Felipe. Sí, así como para que... La tía Elisa. Sí, a mí la utopía, no sé, que en realidad no es utopía, si nosotros hemos hablado tanto de esta cuestión de que la educación puede ser muy buena y tiene que ser buena. Más Sí. que, yo creo que lo que ella plantea, insisto, lo que esta universidad ha planteado, esta lucha histórica que ha tenido con respecto al acceso a la educación, es algo que han demonizado y finalmente yo creo que hoy día la gente como realmente entiende, se chuta en realidad, parece que me equivoqué o parece que analicé mal el contexto. Entonces, y también a mí me pasa que como las personas en general dicen, bueno, entonces la educación debería ser gratuita, de calidad y para todos, o yo debería poder pagarme mi educación. Entonces, y ahí está el jueguito, y ahí está en el fondo lo bien que han hecho el trabajo. Pero la gente no se cuestiona eso. No, pues. ¿Cachai? Yo digo, cuestiónatelo, po. Cuestiónatelo, sí, desde que tenemos memoria, del tiempo que tú estás contando, desde que tenemos memoria, la universidad amparan cuando hay algo que no corresponde, algo que vulnera el derecho básico a tener acceso a la educación. Y demonizamos estos movimientos y los invisibilizamos, que es lo peor. Y ahí está el error. Entonces, los invisibilizamos, entonces tendría que ser al revés. Y ahí, como dice Felipe, claro, invitar a Elisa sería como para que nos contara cómo ella realmente articularía estos procesos, porque mira, yo también he tenido la suerte de formar profesores de pregrado y en posgrado. Cuando llegan los alumnos de pregrado, no conocen un colegio, porque en la universidad no hay un ramo que le diga, mire, esto es un colegio municipal. Yo lo hablaba con Felipe. Y llegan acá y nosotros hemos tenido practicantes que se van a llorar al baño porque se encuentran con que la teoría no ha alcanzado. Entonces yo creo que Bueno, sí. a nosotros mismos nos pasó. Sí, entonces, También te pasa. si vamos a articular o si pudiera hacerle algunas preguntas, para mí sería esa pregunta: ¿cómo usted haría este vínculo de mandar practicantes o hacer hablamos de la alternancia, de esta alternancia real, para que ellos entiendan cómo funciona y que el estudiante no diga, no, sabes que no, voy a pasar Bernardo que me quedo muy lejos. Oye, ¿sabes tú que yo cuando trabajé en la Alberto Hurtado en pregrado con las chiquillas de pedagogía básica en supervisión, hay un sistema re bueno que funciona que son las ELAB, que le llaman ellos, ¿cierto? Que son las experiencias laborales o las prácticas que son tempranas, parten en el primer año. De repente esos son ejercicios que deberían hacerse para los chicos que entran a estudiar, pero también corría el riesgo que muchos de ellos que están matriculados en un primer año de pedagogía Se desistan, desencantan. porque claramente a lo mejor puede ser que se encuentren que no es lo que quieren. No sé si será esa el que no lo hagan todas las universidades o no, pero debería contemplar eso. A lo mejor sería una buena propuesta Un acercamiento. para la tía Elisa. De hecho, la tía Elisa ayer planteaba, ponte tú en una entrevista, ella decía que lo que había que hacer era articular, ¿cachai? Pero articular los mundos. Y dijo cosas súper que para nosotros, que son conversaciones cotidianas, y tú, o sea, a mí no me sorprendía para nada que ella lo dijera. Pero sí me encanta que esté en este lugar, así como de formando futuro docente. Entonces lo que ella decía, por ejemplo, ¿qué se espera hoy día del profesor? Hoy día, ya. Y habla del contexto pandemia. El profe también tiene que saber de seguridad sanitaria. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. Cuando debería venir un experto a hacer eso, ¿no? Sí. O sea, sí, pero igual tenemos que capacitarnos. Eso debería Tenemos que capacitarnos. Tenéis que saber, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día con el oficial de la PDI, que tú tienes el deber de denunciar situaciones de acoso, ¿cachai? De abuso. ¿Cachai? Entonces es como que se espera mucho del docente, pero se le da pocas herramientas. Sí. Entonces lo que ella necesita, o sea, lo que ella plantea es que lo que necesitamos hoy día en Chile es articular, ¿cachai? Estos saberes, esta gente sabe tanto,
y hay que capacitar a estos otros porque vamos a beneficiar a los estudiantes. ¿Cachai? Entonces son conversaciones que nosotros generalmente tenemos. Oye, pero ¿Sí? invitar a nuestros estudiantes practicantes de la UNCE que nos están escuchando, que están por ahí me imagino, juntemos un día a conversar, pues inviten a sus compañeros de pregrado, inviten a sus compañeros de carrera, los que están iniciando, nosotros les contamos un poco lo que estamos haciendo. Nosotros ya estamos preparando un material, ¿no? Hace rato ya venimos con eso y la idea es generar estos espacios como de conversación con ellos, y en el fondo es abrir el colegio a los futuros docentes de nuestro país. Entonces yo creo que una buena instancia, y ahora estamos con las posibilidades técnicas de hacerlo a través de reuniones por Meet, ¿no es cierto? Por tele, ¿cómo se dice siempre? A distancia. A distancia, por videollamada. Sí, videollamada. Entonces hay que generar esos espacios. Pues, si de repente no están formalmente instalados por ahora, ¿no es cierto? Deberíamos generarlo y estamos dispuestos siempre a acompañarlos. Además que yo creo que la experiencia de ellos acá con los profes en general ha sido súper buena, se han trabajado súper bien. Hay otras iniciativas que están liderando también y que han participado. Sí, a mí me gustaría, mira, es que me hiciste acordar, y como para cerrar un poco la conversa también, que habláramos un poco de este concepto de liceo-escuela. Porque cuando tú hablas de invitar, ¿no es cierto?, a estas otras disciplinas a interactuar, a conversar, también a formar nuevos docentes o a ser parte de esta nueva formación de nuevos docentes, estás hablando de otro concepto, ¿estáis? De este liceo-escuela. A mí me gusta mucho ese concepto. Entonces, si nos pudierais contar un poco de eso del liceo-escuela. Es que la lógica del liceo-escuela surge cuando nosotros llegamos acá y nos dimos cuenta del potencial que tenía el liceo, el potencial que tenían todos sus funcionarios, y nos dimos cuenta que con pequeñas acciones nosotros podíamos mover grandes como movimientos, o sea, se generaban alto movimiento a nivel de establecimiento y también a nivel comunal, porque con muy poco trabajo en realidad, con muy poco movimiento lográbamos que muchas cosas pasaran en el colegio. Y decíamos, esto hay que compartirlo. Esto hay que hacer que llegue a la gente que está estudiando, abrirlo a otras carreras, ¿no es cierto?, a otras especialidades, y que aprendan de la educación pública, porque el día de mañana a un ingeniero, a un arquitecto que le toque construir un colegio, a lo mejor lo va a construir si es que tuvo una pasada por el liceo, y eso lo llamamos también con la liceo-escuela, lo va a construir pensando conociendo una realidad. Por lo tanto, esta lógica del liceo-escuela no era tan solamente para estudiantes de pedagogía, sino que era también para otras especialidades. Por eso también se abre la clínica psicológica, en algún momento pensamos en abrir una clínica jurídica para acompañar y asesorar a nuestros apoderados. Pero claro, hay temas que pasan por temas de recursos más que nada. Pero se trata de eso, en el fondo, abrirlo a otra experiencia, a otras profesiones, que los chiquillos puedan también conocer y que nuestros estudiantes, producto de esa relación y ese contacto, también conozcan otras realidades y vean, tengan otras expectativas también, que no es tan solamente estudiar o una cosa u otra o en una universidad, cuando pueden haber carreras técnicas que también son súper rentables y súper positivas para ellos. Se trata de eso, más que nada. Entonces, aparte que en una escuela desde el punto de vista psicológico, sociológico, antropológico, cultural, social, educacional, humanista, científico, matemático, formación en general. Formación en general, hay tanto que hacer y hay tanto que aprender. Entonces el llamado era a que por qué no esos profesionales que de repente andan buscando hacer cierta cantidad de trabajo o necesitan poner en práctica lo que saben y necesitan como un recurso, por así decirlo, para poder generar este tipo de trabajo, que no se hagan acá en el colegio, y esa era la invitación, que se atrevieran de alguna forma a hacerlo así. Nosotros tuvimos una estudiante en práctica de Bélgica, de psicología, que fue algo así súper fortuito en realidad, y esto fue los primeros años de colegio, y siempre el llamado estaba que si a las personas les interesa generar conocimiento y generar espacios de diálogo y más que nada de conocer estos procesos que son tan propios de cada colegio por cada ADN que tiene un colegio, o identidad, para hacerlo más simple, deberían siempre venir a los colegios. O sea, que deberías, por ejemplo, si hablamos de algo, de una articulación, o por ejemplo, qué es lo que debe hacer la decana, decir, bueno, mira, los estudiantes que tienen ramos en esa área tienen que hacerlo en los colegios municipales. Así, tienen que hacerlo en los colegios municipales. Porque finalmente los chiquillos, ¿dónde van a hacer sus trabajos? A los colegios particulares subvencionados. Es como el internado de los médicos. Claro. El internado se hace en hospitales públicos. Sí, pues en el fondo nosotros tratamos con personas. Y ahí, bueno, ahí vamos a entrar de nuevo al tema que a mí en el fondo siempre me hace ruido, que claro, nosotros estamos formados para educar. ¿Ya?
y debería haber una persona que se haga cargo de las variantes que pasan en este proceso que son externos a nosotros. Y ahí es donde también te han dado con un mazo y decir, bueno, hágase cargo de todo. Sea psicólogo, sea psiquiatra, escuche, no escuche, hable de política, no hable de política. Y en el fondo, y lo voy a decir así, uno tiene que aguantar de repente, sobre todo el director, tiene que aguantar una cantidad de cosas que no están dentro de su rol de líder, de formador de un colegio. Entonces, yo creo que entenderlo así sería un gran logro. Y imagínate un equipo de personas que trabajara, pero correctamente dentro de un colegio. O sea, imagínate tuviéramos un director, pero el área de convivencia, que desde mi punto de vista es bastante acertada, debe tener más profesionales por la cantidad de alumnos que tratamos para poder entender este proceso y poder contener a todos. Porque finalmente, si bien nuestro único que hacer tiene que ver y tiene que girar en torno al estudiante, también deben haber espacios para que el adulto pueda trabajar las cosas que le pasan. ¿Sabes en qué discrepo ¿Sí? ahí? Chan. Tengo música de Chan, pero ¿sabes en qué discrepo? Que la cantidad de profesionales que trabajan en una escuela no debería depender de la matrícula del establecimiento. Bueno, es que eso ya es... Porque yo coincido, pero por ejemplo, en convivencia escolar debería existir más personal, ¿no es cierto? Sí, a nivel de docente debería existir más docentes en una escuela. ¿Por qué? Porque un docente, y nosotros lo hemos repetido en reiteradas oportunidades y lo conversábamos en la mañana, el año 2018 creo que fue, nosotros quisimos bajar internamente la jornada a 40 horas, cuando no era tema, porque nos dimos cuenta que requeríamos mejor tiempo y de mejor calidad para nuestros docentes también en su hogar. Minimizar, reducir los tiempos de traslado, etc. Pero una política interna que se intentó implementar, no funcionó. Bueno. Pero no debería depender de eso. Nosotros, por ejemplo, para contratar auxiliares acá en el colegio, depende de la cantidad de metros cuadrados que tenemos. Para contratar psicólogos depende de los recursos que tenemos. ¿Y por qué? Porque resulta que no es prioritario la inversión en educación. Volvemos a llegar al mismo punto que llegamos siempre. Nosotros no es que seamos como negativos ni apocalípticos, pero volvemos a llegar siempre al mismo punto. Yo creo que como no es prioritario, ¿no es cierto?, se trabaja con lo justo. Y ahí estamos mal. Porque en el fondo nosotros no por matrícula deberíamos contar con un equipo de convivencia más grande, porque en este momento está la Vale y la Carla, que se descrestan, que trabajan todos los días, que están todos los días metidas en reuniones, atendiendo casos, atendiendo funcionarios, desde apoderados, en reuniones con el inspector general, con distintos levantamientos de protocolo, etc. Pero resulta que falta gente. Y cuando uno dice, nos falta gente, sí, pero es que no hay recursos. Y ahí volvemos siempre al loop, a la paradoja permanente, ¿no es cierto?, de la educación chilena, que dice que no hay recursos. Que hablan todos y se llenan la boca diciendo, oye, qué importante la educación pública. Oye, la educación pública es el motor del país, Los niños primero. Los niños primero. Pero resulta que cuando tienen que desarrollar políticas públicas que apunten a mejorar los recursos que te ponen, la superintendencia, para fiscalizar incluso los recursos. Ya, está bien, hay que fiscalizar. No hay que rascarse con los tablas, nosotros no lo hacemos. Pero la cantidad de profesionales que se financian a través del ministerio, ¿no es cierto?, a nivel de ministerio estoy hablando, a nivel central, es absurda. Hay una cantidad de gente enorme que perfectamente hay muchos recursos, no digo que los despidan, pero eran muchos recursos que eran llegar a las escuelas. Sí. Porque necesitamos más personal, necesitamos atender mejor a nuestros estudiantes. Correcto. No en la medida de lo posible ni con los mínimos. Necesitamos atender mejor a nuestros estudiantes. Los profesores deberían tener una jornada laboral que sea 50-50. Si esta cuestión, cuando salió la ley de la baja de la hora lectiva, oye, para variar, lo fueron haciendo de a poquito. Sí. Si es tan simple como dice, ¿sabe que un profesor necesita el 50% de su tiempo para preparar clase? ¿Lo podemos financiar? Sí. Ley del cobre, de las Fuerzas Armadas, etc. Hay recursos. Chile es un país que tiene recursos. El litio, de donde sea. El royalty, etc. Los impuestos específicos. Los impuestos específicos, porque recuerden que el impuesto específico de la benzina se creó para la reconstrucción de Chile después del terremoto. Correcto. Yo no he visto todavía bueno, creo que hay una iglesia en el centro que está como con unos pilares, que es lo único que les falta, pero hoy día en el fondo el tema está todo concesionado, entonces tampoco no tiene sentido. No tiene sentido, claro. Y se sigue cobrando el impuesto específico. Todos esos recursos deberían ir a educación. Si de verdad es importante, ¿no es cierto? Esto es un llamado también a nuestros queridos constituyentes. Si de verdad es importante la educación, y vamos a hablar de eso permanentemente, hay que poner las fichas de corresponde y hay que invertir en educación. Y eso significa que los colegios no pueden estar con las cañerías rotas, que los colegios no pueden ser el último eslabón de la cadena,
que después de que llegan las platas, ¿no es cierto?, los últimos beneficiarios son los estudiantes, que nuestros profesores siguen trabajando con una lógica 65-35 cuando debe ser 50-50, que los horarios laborales deben ser más amigables, que son medidas que nosotros internamente sí las tomamos. Y las hemos tomado y las hemos llevado a cabo, pero somos así, un grano de arena en el mar, en la playa. Sí. ¿Ya? En la playa. En la playa. Sí. Entonces la invitación a la tía Elisa es a que podamos discutir esto, si en el fondo nosotros como escuela lo hemos tratado de levantar. Yo creo que Hemos tratado de coincidiría levantar el mucho tema. en eso, porque ella, por ejemplo, dice que finalmente, Chapacá se le pregunta, por ejemplo, en la entrevista le dice, ya, pero estamos hablando de que la educación está en crisis, que hay un déficit de profesores al año no sé cuánto. Dice, ya, pero ustedes también como medios, ¿qué han hecho? Nada. No, porque hacen los medios, vulneran todo el tiempo a los profes, pues diciendo que el profe es aquí, y entonces se construyó una imagen social del profesor que de verdad que está bien empobrecida, po. Y debería ser más relevada. Y que debería ser más relevante. Sí, eso lo hablo tantas ¿Cachai? veces. Y que tiene que ver con lo claro, que tú estás hablando, o sea, ¿por qué no de entrada le dijiste ya? Pues a ver, claro, ya, sí, la pregunta de fondo tal vez sería, Sí. ¿por qué si en el fondo está esa jugarreta que ya es conocida? ¿Cachai? ¿Qué pasa entonces con el gremio que no sale de esa jugarreta? ¿Ya? Y es lo mismo que hemos hablado también, entonces claro, porque me acomoda. Me acomoda 100%. Si le acomoda la política a 30 años, ¿por qué no me acomoda a mí? También el llamado como a esa remesón, ¿cachai? Ahí hay que agitarse. Ahí yo me agitaría. Hay que agitarse. Porque, claro, que relevar, ¿cachai? El profesor debería ser, ¿cachai? Un actor así, principal en esta cuestión. Pero mira, está con el contrapunto. Entonces, hagamos el colegio ideal. Porque en el fondo, claro, si tenemos 50-50, hagamos el colegio ideal. ¿Cómo debería ser un colegio ideal para que funcione bien? Ya, ¿ves? Porque, mira, para empezar, ¿cierto? Yo estoy completamente de acuerdo que tiene que ser 50-50 el tema de la... Pero aparte, debería haber codocencia constante. Y no hablo de codocencia de los dos profesores. Debería ser un profesor y un ayudante. Un técnico, ¿cierto? Que apoye el proceso de formación. Sería fantástico. Contar con los profesionales idóneos para cada área para poder lograr lo que se tiene que lograr con respecto a la formación integral y de cuidado de las personas dentro de un colegio. Yo creo que también eso es súper importante y eso es lograble por lo demás. O sea, es lograble porque también el recurso no es tanto. Y se puede sacar, sabemos que eso se puede hacer. Pero por sobre todas las cosas yo creo que es lo que hablamos el programa pasado, que alguien tiene que administrar un colegio. Porque si alguien administra un colegio, se visibiliza lo obvio. ¿Cachai? Porque en el fondo es, o sea, compadre, mire, esto es como, yo vivo en una torre que tengo gastos comunes, ¿cierto? Porque las cosas se gastan y se van usando. Hay que hacer mantención. Hay que hacer mantención. Correcto. Entonces, desde el punto de vista simple, ahí la planilla no sirve. Claramente no sirve la planilla. Hace rato. Tenemos que pensar, ya. Dicen, ya mira, este colegio, 5 años tiene que aguantar. Tiene que aguantar la cañería, tiene que aguantar, todo tiene que aguantar. Pues. Entonces, es como tan sencillo, y es sencillo desde el punto de vista teórico y práctico. Es decir, una persona que administre, que mantenga el colegio en buenas condiciones, que tenga calefacción, por ejemplo, algo que es muy básico para el invierno, que son muy helados los colegios en general, y en el verano, ¿cierto? Por un tema también de los olores, ¿cachai? Que son propios de los seres humanos, ¿cachai? Es como, también tiene que haber un sistema que enfríe, ¿cierto? Que es algo básico también. Entonces, esas cosas no son imposibles. No son imposibles y son muy logrables. Entonces, si hablamos de algo como ideal, una persona que administra un colegio que lo mantenga bien porque hay recursos para eso. Una persona que se encargue de un centro de recursos educativos, que nosotros tantas veces lo hablamos, que fotocopie el material en el momento correcto, que entregue las cosas que tiene que entregar, que tenga un inventario. Los colegios públicos de otros países tienen eso. Hay una persona que se encarga de cada una de esas cosas. Y están los auxiliares de servicios menores que mantienen una serie de cosas y el sistema funciona perfecto, se administra bien. Pero ojo, el director dirige. El director se sienta con los profesores a conversar la educación. Y cuando pasan cosas que son de carácter disruptivo, hay un consejo de personas que hacen las cosas y que sucedan las cosas y enseñan dentro del error, que en el fondo que es el gran tema hoy día, que es enseñar desde el error. ¿Ya? Entonces, eso no es complicado. Eso no es complicado para nada, de verdad que no es complicado. Con la cantidad de estudiantes que hay, practicantes, ¿cómo no articuláis que el practicante sea esta persona que acompaña el proceso del profesor? O sea, ¿cómo...
En esta conversación que tenís, ¿cómo nos dais cuenta, así como hablamos del tema del dual, ¿ya? ¿Cómo en esta conversación, oye, hagamos esto, oye, y si ponemos a los cabros a trabajar para que hagan acompañamiento? Tener esta primera experiencia, y haya una conocencia y articularla bien. Pública. Entonces, para mí esas tres cosas son fundamentales, o sea, 50-50 si no todo el rato. Les quitáis el negocio porque si no, Bueno, después no pueden venir los tanques de pensamiento con sus super mega ideas, ¿no es cierto?, a venderte que ellos sí van a hacer que tú salgas de la Entonces ahí entonces invitemos a Elisa que lo haga, que ella sea la pionera, ¿cierto? Y Elisa y a todos los rectores de todas las otras universidades. Los otros rectores están ¿sabes lo que pasa? Que la Universidad del Cluj y en general la universidad privada, la gente que está en los consejos directivos, que en el fondo son los que generan la plata, es gente que está metida en el negocio. Que está metida en el negocio y que fue parte, ¿cierto?, también de la dictadura, y se juntan a conversar, que es lo más. Sí. Eso, para mí eso no es una paradoja, eso es parte, ¿cachai? Como de alguna forma se cede, porque claro, yo me acuerdo que leí un libro, también de la María Olivia Bonkeberg, que ella en el fondo de alguna forma se burlaba porque Sergio Vitar. ¿Cómo se llama ese libro? El negocio de la Universidad de Chile. Entonces, eso se destapa después de lo que pasó en el ARSI. Claro, y en el fondo cómo en la figura cómo hacían la figura del lucro para que para que en el fondo poder justificar que no estaban lucrando. Y ahí en el fondo cuenta la historia de Sergio Vitar. Y todos saben quién es Sergio Vitar desde el punto de vista de que estuvo, creo que en la Isla 2, ¿no? Sí. Pero resulta que él fue miembro del directorio de la Universidad Mayor. Y miembros del directorio de la Universidad Mayor habían pinochetistas. Y se sentaban al ladito. ¿Cachai? Entonces, yo creo que acá el tema de fondo es que esta articulación o este ideario que queremos de colegio no es tan complejo porque la universidad tiene la maquinaria para poder hacerlo. ¿Y qué es lo que tiene que invertir? Tiempo. Porque el cabrón está estudiando en la universidad, se está pagando en la universidad. Y tiene que pasar por la práctica, ¿no? Tiene que pasar por la práctica, que es parte de su proceso de formación. Entonces, ¿qué es lo que gasto ahí? Gasto el tiempo en tener una reunión contigo, en tener una reunión con el decanato, con el jefe de carrera, y que suceda. Y ahí volvemos a lo de siempre, que fue el capítulo 2 de nuestro podcast de la oportunidad de la pandemia. Se viene el 3, sí. Atento ahí a Spotify. ¿Cierto? Que son las voluntades. ¿Cachai? Porque no hay voluntad. Porque ahí, claro, ahí les cagáis el negocio, efectivamente les matáis el negocio, porque, loco, de verdad, piénsalo así. Yo soy decano de la Universidad de Educación, tengo todas estas carreras. Y los cabros tienen que hacer la pega, y tienen que hacerla porque tienen que pasar y tienen que hacer su tesis. ¿Y qué es lo que hago yo? Tengo tantos colegios para hacerlo. Y más encima para dejar el proyecto en el colegio y mejorarlo. ¿Cachai la trascendencia? O sea, es heavy. Pero ¿qué pasa? No, pues es que no lo dice Elisa, que es la decana, ¿cachai?, de la UNCE, no. Se lo dice Mario Baeslud o otro Gil. Por eso digo, ¿cachai? Ahí sí vale. Grandes lumbreras decirte. Ahí sí vale, ¿cachai? Que yo en realidad la trayectoria que pueda tener o la gente que va a tener que es muy buena, bacán, ¿cachai? Pero de momento que tú no haces un ejercicio tan simple como el que yo acabo de hacer, que no, o sea, cero peso para generar este recurso y potenciar una comunidad educativa y ayudar a una comunidad educativa, es porque finalmente nunca te interesó y no tenías la voluntad de hacerlo. Y porque te ganó el mercado, porque finalmente tenés que ganar plata. Pues, si finalmente en la asesorada esa, en la pasada, en los convenios que firman con el gobierno, ¿cachai? Y si le agradecen como la encuesta que 986 millones de veces. Agradecido porque me da un contrato. Que por lo demás también las encuestas se van a quedar sin pega porque están fallando constantemente en esta cuestión. Entonces, yo creo que ahí está para mí la clave de esta cuestión. Y es muy desafortunado que nosotros como colegio tenemos que nosotros golpear la puerta y pedirle a ellos que lo vengan a hacer. Por eso también cuando llegaban los chicos de la UNCE les decíamos, oye, pero igual, ya, bacán que vengan. Pero antes, ¿cachai? Me tenían ahí relegado, me tenían olvidado. Sí, porque... ¿Cierto? ¿Te acuerdas que una vez nosotros... Sí, yo se lo planteé porque en la USACH pasaba lo mismo. Cuando hice mi práctica, y es bueno que nuestros alumnos también lo sepan, yo hice mi práctica en este colegio. Yo llegué acá el año 2001-2002 a trabajar como profe. Me contrataron como profesor para hacer un reemplazo. Me habilitaron, ¿no es cierto? Todo el proceso, ustedes saben que eso se puede hacer. Sí. Pero resulta que la USACH nunca tenía un centro de práctica que no fuera, o sea, que fuera fuera de su rango en el fondo, de su espacio, de su cercanía, porque los profesores visitaban a los estudiantes en práctica, pero en lugares muy cercanos a los centros de práctica muy particulares.
La Alberto Hurtado trabaja, por ejemplo, con los Belén Educa, que son realidades súper distintas a las que le va a tocar enfrentar a muchos de los estudiantes que estudian. Y en todos estos años, nosotros llevamos 5 años, golpeamos muchas puertas buscando practicantes en pedagogía y en otras carreras también. Y nunca nos pescaron. Nunca nos pescaron. Nunca, es verdad. Y ahora llegaron los chicos de la 11, nosotros estamos muy agradecidos, muy contentos por el desempeño de ellos, son extraordinarios. Pero también hay tirón de oreja y tiene que ver a lo mejor con esta nueva mirada que puede implementar la tía Elisa, porque de alguna forma hay que vincularse con las escuelas públicas. Si en el fondo el mejor centro de práctica no es el que le queda más cerca al supervisor, el mejor centro de práctica donde los chicos van a aprender, donde van a ver una realidad que es posible. Sí, me va otra cosa a la atención que yo se la comenté al Felipe, que los estudiantes de práctica nos dijeron que no estaban dando práctica en ningún colegio. ¿Te acuerdas que sí, entonces, cuando estuvimos en reuniones. y eso también me llama profundamente la atención, porque en el fondo decís, chuta, ellos buscaron práctica en los colegios primero cercanos, ¿no? Me imagino, y no, o sea, que en nuestro colegio no estamos dando práctica. Y ahí yo digo, chuta, entonces si en el colegio no está dando práctica, entonces ¿qué está haciendo el colegio? Pero no está dando práctica en no este quiero irme de contexto. desapego. En este No, contexto. sí, es que yo te iba a decir lo mismo, es como para sapear, porque en el fondo, oye, no queremos dar práctica porque sabes que no está pasando nada. No está. Pero en este contexto de pandemia. En este contexto de pandemia, entonces nosotros podemos recibir una cantidad de practicantes porque estamos funcionando al 100%. Correcto. Entonces yo insisto, tiene que ver con la voluntad de querer hacer solamente ese vínculo y decir, mira, cuando a usted le toque este ramo, cuando usted le toque hacer su tesis y su proceso en general, vaya a hacerlo a estos colegios y hagamos, ¿cierto?, que esto suceda. Yo de verdad, yo creo que la gente piensa que todo pasa por plata. No, pues. ¿Cachai? Todo pasa por plata y es porque el modelo Te dijo eso. te dijo eso y te lo creíste Mucho tiempo. tanto tiempo. Entonces, si la educación pública puede ser de calidad, por supuesto que sí, porque se requiere voluntad y buena administración. Yo creo que eso es fundamental. Y honestidad. Y honestidad, sí, por supuesto. Honestidad, ¿qué más? Que son cosas fundamentales, o sea, yo creo que... Probidad. Sí, probidad. Ahí está. Transparencia. Y ahí está. Y realmente que ojalá hayan más personas con una visión de futuro que digan, en realidad, sé que vamos a abrir o vamos a hacer estos vínculos con los colegios para entender un poquito lo que está pasando, porque, insisto, si hubiera ese mínimo guiño en apoyar la formación, ya tendríamos, ¿cierto?, otro paso ganado para tener una mejor educación para nuestros estudiantes. ¿Cachai? Porque tendríamos un profesor que está responsable de un curso, tener un asesor que lo está apoyando, viendo a los chicos que están más descendidos, que están más rezagados, alertando de cosas que son propias de un ser humano, y podríamos estar mucho más encima. O sea, podría acompañar de mejor manera en la trayectoria estudiantil. O sea, hablamos al principio... Y es lo que estábamos conversando delante, al principio, de que las empresas deberían ponerse claro, y tener súper claro de que si están formando, ¿no es cierto?, estamos formando técnicos profesionales en distintos liceos del país. No sé cuánto es el número, pero son altos, son muchos. Son más de 100.000 personas, son más de 100.000 estudiantes de PEO. Y no hay centros de práctica. Y es triste porque realmente si hablamos, mira, porque nadie quiere contratar a los chiquillos. hablamos del abandono de la infancia, hablamos del abandono del alumno en la enseñanza media, y efectivamente es así, estamos hablando que hay abandono. Entonces cuando un estudiante tiene que hacer la práctica y ya va con la esperanza rendida que no lo ha logrado. Eso, justamente. Entonces, porque ahí está el tema, ¿cachai? Y le ponen techo. Los modelos que tanto quieren copiar, que también hablamos en un momento, que funcionan en nuestros países de base porque que se entiende en la cultura, sí, no vulneran tanto el derecho del niño, en la base, ¿cachai? Entonces, claro, el cabrón cuando llega a la media tiene un pensamiento crítico diferente y por tanto cuando llega a la universidad, en el fondo el cabrón tiene súper claro qué es lo que quiere hacer. Acá como hay vulneración y se ve la vulneración, porque yo puedo tener un buen pasar, ¿cachai? Pero mi compañero la tiene y me afecta. Esa parte desde la infancia, de la media, hasta llegar, ¿cierto?, a la universidad y ser un profesional, está profundamente dañada. Justamente. Profundamente dañada. Justamente. ¿Cachai? Porque si bien no es directamente conmigo, mi compañero lo pasó tan mal, que yo en el fondo cuando termino, yo me acuerdo de mi compañero que lo pasó tan mal, y me queda, y me arrastra. ¿Cachai? Entonces, ese proceso de acompañamiento y ese proceso de ayuda lo puede hacer cualquier universidad privada o pública. Porque ¿cuántas carreras hay en una universidad, queridos? ¿Cuántas carreras enseñan en una universidad que pueden trabajar
Y no, insisto, no se requiere inversión, se requiere que vayan. En el fondo digan, mira. O ya. sea, así como nosotros tenemos la clínica psicológica y tus otras ¿Cachai? ideas que Todo quieres eso. implementar, que al Todo final eso. también fueron quedando como ahí, porque también hay un tema que pasa con la legislación, hasta dónde pueden ingresar profesionales Oye, a una oye, ¿y escuela, para qué? ahí donde chocamos, pues, Sí, siempre, lo que tú hablabas la semana Bueno, pasada, eso es un tema de los que- ventiladores de la educación, ¿no es Sí, cierto? O sea, ¿hasta dónde? O sea, Siempre nosotros hay cuando un construimos los jardines acá, en el liceo, nosotros consultamos con la empresa y nos cobraban 30 millones una por burrada de hacer unos plata. jardines que los alumnos ven, y bueno, los ven en foto cuando vienen para acá, como lo dicen últimamente. Pero resulta que nosotros siempre dijimos, bueno, lo bonito de esto fue que fue construido por los estudiantes de geología con la herramienta que habían recibido por parte de sus profesores para ubicar material, para trazar, para medir, ¿no es cierto?, con todos los implementos que ellos utilizan. Eso es muy bonito. Pero la lógica sería como a lo mejor que desde una universidad permanentemente, a través del vínculo que se tiene que establecer, estudiantes de arquitectura o de carreras técnicas como paisajismo, ¿no es cierto?, Diseño. pudiesen hacer intervenciones en la escuela. Acá nosotros, por ejemplo, hace años que necesitamos, o sea, no es que necesitemos, queremos colocar lonas tensadas en los patios centrales, porque son espacios súper ricos de participación con los chiquillos. Pero para hacer eso, necesitamos que alguien venga y me diga, mire, este es un mejor diseño, un arquitecto, que un calculista me diga, esto tiene que hacerse así, esto lo tiene que comprar. Correcto. Y que a lo mejor otro constructor profesional, civil. un constructor diga, ¿sabes qué? Podríamos postular a través de este fondo Por ejemplo. para que el colegio lo haga, ¿no es cierto? Y se cierra el círculo virtuoso de participación, de colaboración, y tendríamos nuestras normas pensadas a lo mejor hace mucho tiempo. Pero si nosotros esperamos a que venga una empresa y nos presupueste, ese presupuesto mandarlo al sostenedor, que a lo mejor al no ser un bien esencial, no es prioritario para la adquisición, nos quedamos ahí, sin las ganas de lo lindo que sería. Pero hay más profesionales, por eso el liceo escuela y que vengan otros profesionales de otras carreras llama a eso en el fondo, a remirar los liceos, Sí. no tan solo en lo pedagógico, sino también como otro punto de encuentro para los profesionales y que ellos puedan también aportar a la educación pública. Devolver la mano a la educación pública, si yo creo que están todos en deuda. En Chile, el que estudió en las escuelas privadas está en deuda con la educación pública, porque no estudió en la escuela pública. Y el que estudió en la escuela pública y en estos momentos está estudiando y tiene una buena vida, también está en deuda. Tiene que Así volver a es. su escuela y tiene que volver a hacerlo. Y los que somos de la educación, los que trabajamos en la educación pública, tenemos que estar en la educación pública, en todo ámbito. Nuestros hijos, nosotros mismos trabajar, no es tan solo el relato de decir yo trabajo por la educación pública, no, pues, yo tengo que apostar a la educación pública. La coherencia, Es la que es coherencia. importante. Así Sí, que la apoderados, y tenemos muchos apoderados nosotros que se han venido del sistema particular subvencionado Mm. al liceo porque ven que hay una buena opción de estudio acá para Pero subvencionado. eso es lo que te han querido Listo, decir que vamos está mal. cerrando. Eso nosotros estamos planteando que es como del sentido común máximo de querer pasar. Eso está malo. ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No, pues hay que pagar por un servicio. Hay que pagar por un servicio. ¿Cachai? Eso es lo que está instalado. Porque lo que nosotros decimos es lo que está bien. Y está bien porque está bien. No porque nosotros lo digamos. Es porque tiene que ser así. El establishment. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no, pues que lo que está diciendo el director no está malo. No, es que ¿cómo? No, ¿Cómo? pero ya va a pasar. Y ahí, por eso que atinen, porque en el fondo es como, eso es lo que va a pasar la cuenta finalmente. Sí, todo el rato. Eso es porque la persona dice, es que está bien, pues si quiere un jardín bueno, tiene que pagar por un jardín. No, pues. estamos mal enfocados. ¿Cachai? Este colegio es un liceo emblemático Así es. con una infraestructura que es muy buena, que probablemente, como decía Felipe, un arquitecto la puede mirar y decir, bueno, esta fue en tal tiempo se construyó, tiene estas características. Y bueno, mira, podemos hablar desde todos los puntos que dije anteriormente y te das cuenta que se Vamos pierde. a confluir. No, y se pierde porque en el fondo está instalado, ¿cierto? Que tú tienes que pagar por algo, Sí. siempre. Y insisto, la vuelta a mano es justamente, como dice Felipe, dar la mano y están en deuda constantemente. Este es un país que tiene deuda con la infancia, yo voy a insistir con lo mismo siempre. Y mientras tenga esa deuda con la infancia, la educación no va a cambiar y tampoco va a mejorar. Ya, pues, pero ya empezamos por algo, ¿no? Ya empezamos por algo, sí. Nosotros ya creímos, nos creímos esta historia, nos creímos el cuento y estamos al servicio. Sí, o sea, Ya. claramente. ¿Sería todo por hoy? Sí. ¿Alguna otra visita? ¿Nada? ¿Ya pasamos todos los avisos? Avisos importantes. Avisos importantes. Hay que ir a votar el domingo. Sí. Que se cuiden. Que se Los cuiden por estudiantes. sobre todas las cosas, chiquillos. Sí. El virus está más fuerte que nunca. Hay nuevas cepas que se han ido incorporando en otros países que probablemente No hay van a camas. llegar.
No hay camas, creo que a nivel nacional había, ¿cuántas escuchamos hoy día? 145. No, pero ya no quedaban, hay colapso absoluto. Hay colapso absoluto, chiquillo. Esto no ha parado, no se ha detenido. Hay que cuidarse, los casos están disparados también, evitar salir, evitar tener contacto con otras personas, ¿no es cierto? No aprovecharse de los que puedan tener los apoderados que puedan tener pase verde. El pase verde no te garantiza no contagiarte, la vacuna no garantiza no contagiarse. Hay casos ya en Chile de gente que con 2 vacunas ha sido entubada y está pasando mal, incluso hay gente que ha fallecido habiendo tenido sus 2 dosis. Así que mucho ojo ahí con el cuidado no es ser alarmista, pero hay que ser súper responsable, y la responsabilidad también pasa por informar y decir a los apoderados que tienen que seguir cuidándose. Sabemos que nuestros apoderados son golpeados por el sistema y tienen que salir a trabajar y tienen que hacer la fila en el metro, en la micro. Sabemos que eso es así, pero lamentablemente, chiquillos, hay que seguir cuidándose. Nos importan los estudiantes del liceo y nos importa nuestra comunidad. Así que lo único que les podemos decir, si van a salir a votar el domingo o a sus actividades del día a día, háganlo con la mayor precaución posible y sin descuidarse. Eso. Los queremos vivos. Nos queremos vivos. Nos queremos vivos, nos queremos ver nuevamente. Escuchen La Clandestina de Spotify, del Colmed. Nosotros sí, la vamos a publicar. Vamos a publicarlo. Vamos a generar una campaña en como entretenida con el Fidel contra el COVID. Así que, chiquillos, cuídense mucho. Los queremos un montón. Un abrazo. Cuídense. Que estén súper bien. Nos vemos. Adiós.